Gente, ¿cómo vamos? Bienvenidos a mi canal con un nuevo video y esta vez otro que me han pedido bastante y es sobre la configuración de gráficos y configuración de video en general para Verdansk para mejorar su visibilidad y los FPS. He tenido en cuenta muchos comentarios de los que me han dejado y estuve probando, comparando y recopilando información de diferentes creadores de contenido que también dan configuraciones a ver cuál es la que mejor funciona en el juego. Y aquí he recopilado información de canales como Game Guides, como Iceman Isaac y entre otros más, comparando sus configuraciones de gráficas y aquí les traigo lo mejor. Pero antes recuerden que si quieren comprar juegos con descuento o incluso tarjetas de regalo, suscripciones, lo que quieran, lo pueden hacer a través de Eneva, que es el patrocinador de este video. Eneva es una tienda en línea donde podrán encontrar juegos, suscripciones, tarjetas de regalo e incluso puntos para sus juegos favoritos. En el caso de Call of Duty podrían comprar code points o incluso skins. Algunos skins de operador que no van a encontrar en ninguna otra parte, ya que pueden ser por ejemplo los de Monster, que no estuvieron disponibles para todo el mundo. Simplemente pueden ir a Eneva con los enlaces que estoy dejando en mi descripción y comprar ya sea un juego, un skin, code points, lo que ustedes prefieran, ya que cada una de sus compras me apoya a mí directamente como creador y se los agradecería un montón. Ahora sí, con eso podemos seguir con el video. Entonces, bueno, vamos a empezar con las configuraciones de Windows. Si ya ustedes han visto mis videos, seguramente muchas de estas configuraciones las tienen, pero para los nuevos se las voy a explicar desde cero. Vamos a presionar la tecla Windows y vamos a escribir juego. Acá vamos a encontrar activar el modo juego y le vamos a dar clic. Este modo juego de acá tiene que estar activo. Lo siguiente, le vamos a dar clic acá donde dice gráficos y vamos a irnos a cambiar la configuración de gráficos predeterminada. Le damos clic aquí y la programación de GPU acelerada por software debe ir activada y las optimizaciones para juegos en ventanas vamos a dejarlas desactivadas. Y bueno, aprovechando que estamos aquí dentro de las configuraciones, nos vamos a ir a la parte de la izquierda donde dice juegos y vamos a encontrar también el Game Bar. Esto lo vamos a desactivar. Esto es para evitar que nos esté abriendo un overlay de fondo en nuestro computador consumiéndonos recursos y FPS básicamente. Por ahora eso es lo que vamos a hacer dentro de Windows como tal. Ahora, para mis amigos que tienen tarjeta gráfica Nvidia, vamos a empezar por ahí. Vamos a darle clic derecho a nuestro escritorio y vamos a abrir el panel de control de Nvidia. Una vez con el panel abierto nos vamos a ir donde dice controlar la configuración 3D. Acá dentro de la configuración 3D simplemente voy a estar bajando y los que tengan tarjeta gráfica de Nvidia, pausen el video y utilicen los mismos valores que yo tengo acá. Para no hacerlo más largo y estarles leyendo cada una de las cosas y estárselas repitiendo básicamente, simplemente pausen, copien los valores que yo tengo acá y pónganlos dentro de su configuración. Esta es una configuración general para cualquier tipo de juego, o sea, es simplemente para sacarle el máximo provecho a su gráfica y muchos de los ajustes los vamos a estar manejando desde el juego como tal. Ahora, un tip adicional acá y siempre se los doy es vayan a donde dice ajustar la configuración de color del escritorio. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a subirle un poquitico el brillo al 55, el contraste se lo pueden subir al 65, 60, donde lo sientan mejor. Siempre pueden ir comparando aquí a la derecha cómo se va viendo esta imagen, pero lo más importante acá es el Digital Vibrance. Digital Vibrance les viene como en 50 aproximadamente. Si ustedes mueven esta barra van a ver el cambio en la imagen. Obviamente en el video no lo van a ver, pero la comparativa de los colores se siente bastante, especialmente cuando ustedes están en el juego. Esto es una configuración que les va a afectar a toda la imagen de su monitor en general, pero les aseguro que en el caso de Verdansk les va a permitir ver los colores un poco más vivos, tener mejor visibilidad, que no se vea tan lavado el mapa. El Digital Vibrance se lo recomiendo muchísimo. No lo suban tanto porque siento como que satura demasiado la imagen y posiblemente para los ojos pueda ser molesto estar jugando durante varias horas con un Digital Vibrance alto, te va a cansar un poco, pero ajusta un valor así aproximadamente al 80, 85, no lo suban más de 90, la verdad ya es demasiado, pero una vez hagan esto ya simplemente le pueden dar aplicar. Acá nos va a preguntar que si deseamos mantener los cambios y le decimos que sí simplemente y podemos cerrar esta parte. Ahora, como yo no tengo tarjeta gráfica AMD ni tengo acceso al software de Adrenaline, les voy a dejar un clip de un canal que se llama Aim Here, el cual hace la configuración del software de Adrenaline. Se los voy a mostrar y se los voy a ir comentando para que vean lo que él hace. Y bueno, una vez estamos aquí en el software de Adrenaline, lo que vamos a hacer es irnos primero a asegurarnos de que esté actualizado completamente y luego nos vamos a ir a la pestaña de gaming para empezar las configuraciones como tal de lo que necesitamos para el juego. Estas son configuraciones muy parecidas a los que tenemos en Nvidia, pero obviamente es para AMD.
Asegúrense, lo primero, si quieren revisar, hacerle la configuración particularmente a Call of Duty, lo pueden hacer, si no pueden aplicar la configuración básicamente a todo el juego. Yo les recomendaría hacerlo a Call of Duty puntualmente, ya que tienen esa opción. Lo primero, el AMD FreeSync lo vamos a dejar en apagado. El modo escalado vamos a dejarlo en Global Setting Default porque vamos a utilizarlo desde el juego. El Integer Scaling, lo mismo. Launch with AMD Infinity deshabilitado. Colores personalizados, si quieren aplicarle colores personalizados, que es básicamente lo que hicimos desde la configuración de color de Nvidia, lo pueden hacer copiando estos valores. El Display Color Enhancement lo vamos a dejar en Use Global Settings, al igual que el Color Deficiency Correction. Ahora, acá a la izquierda tenemos muchas opciones. Si nos vamos a la parte donde dice Global Gaming Experience, vamos a entrar a las configuraciones generales, como ya les dije, y vamos a irnos al apartado de Custom. Acá vamos a copiar exactamente estas configuraciones que hay. El Radeon Anti-Lag déjenlo porque reduce el input lag y tiene una similitud con también una función que tiene Nvidia, entonces les recomiendo que lo dejen activado. Por lo demás, vean específicamente cómo tiene la configuración, cópienla así tal cual. La verdad es algo que les va a ayudar a optimizar el consumo de su tarjeta gráfica dentro de los juegos y a optimizar también ciertas tecnologías que tienen las gráficas que de pronto no sean tan necesarias para el caso de Call of Duty puntualmente, ya que es un juego que también, así como consume GPU, consume muchísima CPU. Entonces muchas veces es mejor controlarlos directamente desde el juego o tenerlos deshabilitados o incluso en muy bajo para que la carga gráfica no recaiga netamente siempre sobre nuestra GPU, sobre nuestra tarjeta gráfica. Ahora bien, otro punto importante que es lo que vamos a hacer antes de irnos al juego es que vamos a irnos a modificar ciertas configuraciones desde el archivo del juego. Y esto es bien importante por ciertas opciones que les voy a dar enseguida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la parte de documentos, vamos a buscar en documentos Call of Duty Players y tenemos estos dos archivos de acá, S.1.0 code24.txt0 y el .txt1. Tenemos que abrir los dos, pero vamos a abrir primero el 0. Les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Lo abrimos con el bloc de notas y acá vamos a hacer unas configuraciones. Lo primero, si ustedes tienen su Windows en inglés, pueden presionar Control F. Si lo tienen en español, Control B para buscar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar esta primera palabra que se llama hips y en esta opción es bien importante que ustedes distingan si están limitando su PC por la GPU o por su CPU. Si ustedes están limitados por su GPU, es decir, por su gráfica, este valor de acá donde buscamos hips lo van a poner en true. Si ustedes están limitados por su procesador, lo van a dejar en false. En mi caso es por procesador y lo voy a dejar en false así como tal. Siguiente que vamos a buscar, vamos a escribir la palabra blood. Le damos enter y vamos a buscar acá, donde tenemos esta opción que dice Limit Blood Effects. Lo vamos a dejar en True. Esto para evitar que estén saliendo sangre de los objetivos y nos dificulte la visual. Digamos que esto no tiene un gran impacto en los FPS, pero a ustedes les va a ayudar a ver mucho mejor. Siguiente opción que la tenemos justo debajo, esta que dice When Limiting Blood Effects, Number of Milliseconds Between Effects. Esto lo vamos a poner en 2000, que es el máximo. Ahora, acá abajo tenemos esta opción que dice Show Blood Effects. Esto lo vamos a poner en false. Obviamente, ya con esto en false, estas opciones de Limit Blood Effects, por ejemplo, van a estar desactivadas, por así decirlo, porque no vamos a estar viendo sangre, pero por si las moscas la ponemos en true, como les había dicho al inicio. Siguiente opción, esta de abajo que dice Weapons Eject Brass, lo vamos a poner en false. Los brass son básicamente los casquillos de las armas. Entonces, al nosotros estar disminuyendo como la congestión visual que vamos a tener en pantalla, pues nuestra GPU y nuestra CPU no tienen que gastar recursos en procesar ese tipo de información. Los casquillos de las armas es básicamente algo que no nos sirve para nada, entonces por eso lo ponemos en false. Siguiente opción, acá en el buscador vamos a escribir corpse. Así tal cual, estos son los cadáveres. Tenemos esta opción que dice Corpses Cooling Threshold. Vamos a ponerla en lo mínimo, que es este valor que está aquí. Simplemente le pueden copiar este valorcito de acá de 0.5 con varios ceros y lo pegan justamente en esta acá a la izquierda. Listo. Si seguimos buscando por la misma palabra, vamos a encontrar una que dice Maximum Number of AI Corpses. Lo vamos a poner en 0. Siguiente opción que vamos a buscar aquí. En el buscador nuevamente escribimos Probe. Justamente así nos va a aparecer esta opción. Reflection Probe Relighting Update Stages. Lo vamos a dejar en 1. Con eso hecho, vamos a escribir ahora Clip Map y vamos a buscar también esta opción donde está aquí Static Sun Shadow Moment Clip Map Resolution.
lo vamos a poner en 0. Estas opciones que le estoy dando acá son más que nada de iluminación, sombras, reflejos, etcétera, que no nos afectan en nada a nosotros, o sea, no nos sirven para nada, pero a nivel de FPS pues nos ayuda un poquito más a mejorar el juego. Y ahora la opción más importante de acá, vamos a escribir renderer, así tal cual, y le dice thread count for handling the job queue, render worker count. Esta opción la van a mover en función de su procesador. En mi caso lo tengo en 7 porque son los núcleos de trabajo de mi procesador menos 1. Ahora, ¿cómo sé cuáles tengo? Les voy a dejar una tablita aquí en pantalla donde les va a decir la cantidad de núcleos que tienen. Si ustedes tienen menos de 4 núcleos en su procesador, ahí sí no pongan menos de 4, utilicen los 4 como tal. Ya menos de eso les va a ir muy mal. Pero por lo general, si ustedes tienen 8, 16 o cosas así, utilicen el valor de núcleos de trabajo que tienen menos 1. En mi caso son 7, yo tengo un AMD Ryzen 7 7700, tengo 8 núcleos, pongo 7 en este caso. Listo. Entonces simplemente con esa tabla utilizan la cantidad de núcleos que tienen. Obviamente para los procesadores Intel, los AMD con 12 CDs y las AMD con un solo CCD va a ser un poquito diferente, pero en la tabla les aclaro absolutamente todo. Arribita sale una instrucción. Esta tablita la tomé del canal de Iceman Isaac, el cual a él le ayudó con la optimización los chicos de FPS Hub. La verdad son muy buenos optimizando PCs y les recomiendo esta configuración. A mí me ha funcionado bastante bien. Entonces, una vez hacemos esto, le podemos dar archivo, guardar, y lo que vamos a hacer es copiar todo, ya sea con control E por ejemplo, y le vamos a dar control C para copiar. Abrimos el S.1.0 Code 24 TXT1 porque teníamos abierto el TXT0, y acá lo que vamos a hacer simplemente es seleccionamos todo nuevamente y le damos control B para pegar la misma configuración que tenemos en el otro documento. Le damos archivo, guardar y listo. Ahora, no les recomiendo, porque sé que en algunos canales dicen que estos archivos deben estar en solo lectura. No se los recomiendo. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren hacer algún cambio dentro del juego de sus configuraciones y esto está en solo lectura, la próxima vez que ustedes abran el juego les va a tomar nuevamente la información de este archivo como está, porque no lo pudo sobreescribir. En estos archivos es donde está la configuración de ustedes dentro del juego. Entonces no lo pongan en solo lectura. Pendientes con eso. Finalmente lo que vamos a hacer es irnos dentro del juego y allá les voy a explicar las últimas configuraciones, los cambios que he hecho y el por qué. Listo, entonces una vez ya estamos aquí dentro de las configuraciones del juego, vamos a empezar con la configuración gráfico en la pestaña de pantalla. Acá en el modo de visualización pueden elegir entre dos opciones, solo en pantalla completa o pantalla completa sin bordes. La pantalla completa sin bordes se la recomiendo principalmente a las personas que quieren o suelen hacer mucho Alt Tab para minimizar el juego o para abrir otra pestaña, por ejemplo. Es mucho más rápido si lo hacen así. Solo en pantalla completa, si no necesitan nada y solamente tienen un monitor, está bien. En monitor de visualización, asegúrense que esté seleccionado el monitor que ustedes están usando. El adaptador de pantalla, aquí debería aparecerle su gráfica. La actualización de pantalla, esto lo estamos manejando desde todas las configuraciones de pantalla de Windows, pero si ustedes lo tienen bien, debería salirles acá los hercios de su pantalla sin ningún problema. La resolución 1920 x 1080, que es mi caso. El formato de imagen en automático. Mostrar gama en 2.2. El brillo yo siempre se lo suelo aumentar un poquitico aquí a 58 o a 55, por ahí lo manejo casi siempre. El Nvidia Reflex de baja latencia, aquí hay un tema. Vean, si ustedes dejan el Nvidia Reflex en no, les va a dar unos 3 FPS, 4 FPS de más, pero les va a aumentar la latencia. Es decir, no van a ver como tan rápido la imagen de lo que está sucediendo, o hay como cierto delay. Si lo ponen en sí, les va a reducir la latencia. Van a perder un FPS en promedio, por ejemplo, lo cual no representa ningún tema. Y en activado más aumento van a reducir como un 5% la latencia a costa de unos 2 FPS, los cuales nada prácticamente. Entonces les recomiendo tenerlo así. Configuración del modo eco en personalizado, sincronización vertical del juego y sincronización vertical de los menús en desactivado. En mi caso yo nunca he tenido problemas de screen tearing, que es básicamente lo que ven en la imagen de la derecha. Nunca he tenido problemas y lo tengo desactivado. Si a ustedes les pasa esto, actívenlo. El límite de frecuencia de actualización personalizado, déjenlo en ilimitado, porque el Nvidia Reflex de baja latencia funciona como un limitador de FPS también, entonces no hay necesidad de ponerle limitación acá. Reducir la resolución de renderizado al menú nativo. Fondo opaco al pausar, esto va desactivado. Reducir la calidad durante la inactividad lo tengo en 10 minutos. Esto si quieren lo pueden quitar. Esto es cuando tengan el juego ahí y no le estén haciendo nada. Y el modo de concentración en 0.
Ahora, vámonos a la pestaña de calidad. Los ajustes de gráficos, como le vamos a mover ciertas cosas acá, esto va a ir en personalizado. La resolución de renderizado en 100 para que renderice a la resolución que estamos utilizando, en mi caso 1920 x 1080. La resolución dinámica va en desactivado. El aumento de resolución y nitidez, el mejor es el Fidelity FXK, es el que les va a hacer que el juego se les vea con mejor calidad, se les vea más bonito y es el que no consume tanto tampoco. Acá si le damos X o cuadrado le vamos a dar en mostrar más y esto lo vamos a bajar al 70. En 70 se vea bien y sin costarnos muchos FPS ni nada. Si ustedes necesitan muchos más FPS porque les corre muy bajito el juego, pueden utilizar acá el AMD FSR 3. ¿Esto que hace? Genera fotogramas con inteligencia artificial en medio de los fotogramas que ya está generando tu GPU. Entonces, por decir así, tenemos un boost de FPS, pero FPS que son generados por inteligencia artificial y esto nos sacrifica un poquito la calidad de la imagen en pantalla. Vamos a ver algunas cosas más borrosas y todo el cuento, pero si lo necesitan, úsenlo. Y en el caso tal de que lo usen, pues la generación de fotogramas de AMD FSR 3 tiene que estar activada. El objetivo de la VRAM. Acá yo lo tengo al 70 porque recuerdo que antes con Black Ops 6 en el mapa anterior estaba teniendo muchos problemas de stuttering, que son como esos micro lags, pero que no son de conexión a internet, sino que son de gráficos, como que se te congela el juego por segunditos o microsegundos, y esto lo solucionan bajando el objetivo de escala de la VRAM. Lo pueden tener al 90 si quieren, si no tienen ningún problema, lo pueden bajar a 80, 70 y así van bajando hasta que ustedes vean que no tengan ningún tipo de problemas con esto. Yo lo voy a dejar en 80, por ejemplo, porque sí, y ahí se queda pues. Listo, entonces el sombreado de frecuencia variable, esto déjenlo activo, de hecho les ayuda con los FPS, les da más FPS en el juego. Entonces acá con las opciones un poquito ya más de detalles y texturas, acá la resolución de texturas la vamos a tener en normal. Acá se les va a ver muy bien el juego, buenos detalles sin costarle muchos FPS. Si sienten que les va muy mal todavía, bájenle la calidad de texturas a bajo, pero no lo pongan en muy bajo para nada porque van a recaer la carga sobre su CPU. El filtrado anisotrópico de texturas, digamos que esto es para ver un poquito mejor el mapa en general. No les cuesta tantos FPS si lo quieren poner en alto, pero yo les recomiendo dejarlo en normal. La profundidad del campo siempre va desactivada, la calidad de los detalles en bajo, la resolución de partículas en muy bajo, los impactos de bala yo los tengo activos más que nada por el campo de tiro para poder ver los patrones de retroceso de las armas, si quieren lo pueden desactivar, los efectos persistentes van desactivados, la calidad de los shaders va en medio, si lo quieren bajar y ponerlo en bajo realmente no tiene impacto en los FPS, la transmisión de textura bajo demanda, anteriormente yo sé que se lo había dado al mínimo, pero estuve revisando pruebas de varias personas y en optimizado realmente va mucho mejor con los FPS. La calidad de streaming de texturas locales en normal, la calidad de las sombras en bajo, lo pueden subir si quieren, pero recuerden que las sombras siempre impactan negativamente en nuestros FPS porque son más cosas en pantalla que tiene que procesar el juego. Si quieren que se vean las sombras más bonito, bien pueda, pero realmente para casos de mapas de Warzone, Verdansk y todo el cuento, nos sirve tenerlo más en bajo para mejorar nuestra visibilidad. Sombras del espacio en pantalla, esto lo pongo en no, esto es por si quieren ver como las sombras de su arma para que se vea más bonito, pero es impacto negativo en FPS, desactívenlo. Oclusión e iluminación en pantalla no, reflejos de espacio en pantalla no, calidad de reflejo estático en bajo, el teselado va a ir en no, la calidad volumétrica bajo, calidad de física postergada en no, calidad de volúmenes de las cuadrículas no, calidad del agua en no también. Ahora nos vamos a la pestaña de ver. Antes le damos aquí aplicar a los cambios que acabamos de hacer y arrancamos desde acá arriba donde tenemos nuestro campo visual. Esta opción de configuración de reducción del movimiento, desactívenla por favor. Si la tienen activada les va a cambiar unas configuraciones que no son muy buenas la verdad, entonces desactívenlo. El campo visual lo pueden jugar en lo que quieran, esto no les impacta los FPS, esto no les impacta el rendimiento de su PC. Entonces para Warzone entre 110 y 120 el valor que más cómodo le sientan. Sí hay que tener muy en cuenta que entre mayor sea nuestro campo visual va a ser más fácil de controlar el retroceso por un tema visual, pero vamos a ver a los enemigos más pequeños, entonces posiblemente si tú eres de los que no ves a los enemigos, bájale un poquito al campo visual. En 114, 115 creo que es un buen field of view. Campo visual de la mira en afectado para que cuando apuntemos siga siendo afectado por el FOV que tenemos configurado aquí arriba. El campo visual del arma por defecto, campo visual en tercera persona, esto es indiferente realmente, pero está en 90 en lo más amplio, y el campo visual de los vehículos pónganlo en amplio para que cuando estén manejando puedan tener mayor visual.
El desenfoque del movimiento del mundo y del arma, desactívenlo. Esto les va a impactar negativamente en la capacidad de ustedes de ver a los objetivos cuando se están moviendo. El movimiento de la cámara en primera persona va a ir en menor y el movimiento de la cámara en tercera persona también, las dos al 50%. La cegadora invertida es una opción si quieren que cuando les tiren una flash se ponga la pantalla en negro en vez de blanco, bien pueden hacerlo. Ahora, finalmente, si nos vamos acá a la pestaña de interfaz y presionamos R1, aquí donde dice legibilidad, a la parte de personalización de colores, acá le presionamos X y entramos a esto de acá. La paleta de colores, pues lo pueden poner con los colores que ustedes quieran. Estos son básicamente lo que van a ver en el minimapa, los colores que van a tener cada una de las cosas, pero lo importante acá, el filtro de color, le vamos a poner filtro 2, el objetivo en ambos, la intensidad de color del mundo y de la interfaz ambas al 100. Esto les va a mejorar mucho los colores en el mapa y la visibilidad a sus enemigos. Y listo, muchachones, eso es todo con la configuración. Recuerden que esta data la tomé desde mi perspectiva y también desde otros videos de otros creadores, los cuales voy a dejar los links a sus videos en la descripción aquí abajo. Si quieren ver otras optimizaciones para Warzone, como por ejemplo cómo optimizar su sonido, cómo mejorar su control y todo el cuento, les voy a dejar una playlist en medio de la pantalla para que vayan a verla y nos vemos a la próxima. Chao, chao.